futuro comienza ahora. Estimado y estimadas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Milex? Muy bien, estimado. ¿Cómo andamos? Otra Bien, vez bien. en otra emisión. Hoy estamos en un video más de mentalidad legendaria. Con otro fondo provisional, por lo mientras. Por lo mientras, porque ahorita estamos en situaciones imprevistas. Estamos fuera del país. Estamos huyendo ante el SAT. Ya saben, con esto del canal necesitamos desviar algunos recursos Para que sea más rentable y funcional. para que prospere, para que florezca. Sí, no manches, mi estimado. Bueno, estimado, pues mira, el día de hoy tenemos un tema sumamente muy importante, estimado. Como todas. Como todos. Tenemos un tema llamado los traumas. Hasta escucharlos dan más traumas, ¿no? Al Sí, respecto, no ¿no? Da más miedo. Te incomodan, ¿no? Sí, porque estamos adentrándonos a un tema en el cual muchas veces las personas no lo quieren tocar. Uh-huh. Porque no tienen la confianza, porque les da miedo, y al final de todo es eso. Es simplemente el trauma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como todos los videos, como nuestra... Ahora sí, temas que hemos estado hablando, vamos a preguntar... Esta pregunta es legendaria. Sabemos cuál es esa pregunta y siempre lo hemos utilizado varias veces. Para ti, estimado, ¿qué es el trauma? Híjole. Bueno, el trauma. Pues fíjate que... O sea, en la medicina creo que hay muchas definiciones de eso, ¿no? Ah, ok. En la psicología también otras. Y nosotros nos vamos a enfocar más ahorita en ese momento en el tema de la psicología. Ya que un trauma básicamente es ese suceso que ocurre en tu vida, ese hecho que ocurre en tu vida, que deja como que esa impresión en ti, esa huella en ti, esa marca en ti, ¿no? Y que más adelante, mayormente ocurre pues, cuando eres menor, ¿no? Cuando eres grande también pueden ocurrir, pero mayormente todos estos, o la gran mayoría de traumas, surgen cuando tú eres chiquito. Porque como yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, tú cuando llegas al mundo, eres un papel en blanco. Yo creo que eres un papel en blanco, ¿no? Y básicamente cada suceso que va pasando te va dejando como que esa huella de... ¿Cómo decirlo? Te va dejando esas huellitas que básicamente te va modificando tu forma que vas a hacer más adelante, ¿no? Y por ejemplo... ya se me fue la onda. No, ya se me fue la onda. La quise hacer muy científico, pero en palabras más, palabras menos, es ese suceso que te ocurre y que más adelante en tu vida va a generar una conducta en ti. Puede ser buena, pero mayormente pues es malo. Malo, muy malo. Pues bueno, estimado. ¿Y tú? Ahora, ¿Y tú? Híjole, ya me estás dando traumas, hermano. No, para mí, un trauma, un significado mío propio, que puedo decir, ahora sí una definición. Sin Gemini. Sin utilizar Gemini, sin indagar más, investigar algo aquí improvisado, que es lo que me ha pasado en mi vida. Los traumas son sucesos o conductas que han pasado a través de tu vida, en el cual te cambian. Es un suceso que al momento de que tú lo experimentas, crea un cambio en automático. Porque a veces, aunque no lo creas, mi estimado, No. Okay. Aunque no lo creas, esas conductas o esos cambios que se generan a través de un suceso, a veces pueden ser o algo normales o algo no normales, ¿no? Porque hay, como tú lo habías mencionado, hay diferentes tipos de traumas. Traumas médicas, psicológicas, paranormales, existen traumas paranormales, ¿no? Pero para no adentrarnos tanto detalle, estoy loco. En esta parte, ¿no? Es como te digo, ¿no? Para no dar tanto rollo. Son conductas, para mí son conductas propias que uno sufre a través de sucesos que hacen cambios, ¿no? Dentro de tu núcleo. Puede ser algún trauma familiar, amistad, social, puede ser mucho tipo de traumas, ¿no? Respectivamente. O sea, son unas definiciones que yo me propongo. Ok. Para no darle tanto show a este podcast. Ahora, ¿por qué crees que es importante que a una persona, y principalmente un joven, se le haga esa plática, se le haga este comentario sobre los traumas?
¿Por qué es importante para que se le dé esta plática? Porque muchas veces no hemos tenido alguien, ¿sabes? Alguien que ha tenido la oportunidad de acercarse, ¿sabes? Ujú. No hay personas tan capacitadas, ¿no? Incluso yo no soy una persona tan... nosotros no somos capacitados. Ay, lo que iba a decir, nosotros no somos personas profesionales capacitadas que hemos estudiado la psicología, ¿no? Ujú. Más al fondo, ¿no? Para darles estos consejos. Pero al final de todo, lo que aquí cuenta es el hecho de que hay alguien importante que esté para ti, ¿no? Que te escuche. Porque a veces este tipo de traumas, ¿no? Hacen que la persona cambie perspectivamente un cambio de personalidad, ¿sabes? Ujú. Porque a veces incluso las personas al momento de sufrir algo que cambia, ¿no? De lo que es normal, cambia la personalidad, ¿no? Y es lo que te pregunto a ti, mi estimado. Esta es una subpregunta. ¿Te ha pasado alguna situación que ha... Mira, fíjate que me gustaría, antes te interrumpo, Bueno. me gustaría que la parte de las anécdotas fuera al final. Ah, bueno, está Porque bien. todavía tengo algunas más preguntas Bueno, más que está hacer. bien. No. ¡Oh! Te va a generar un trauma craneal. No están viendo niños. No hagan eso. Bueno, Pero, bueno, para mí es importante eso. O sea, volviendo al tema principal, ¿no? Para mí es importante eso, que exista una persona que se acerque, ¿no? Que sea un apoyo emocional. Más, puede ser también psicológica, ¿no? Pero hasta incluso a veces, y eso es muy recomendable, ¿no? Que a veces, aunque ustedes tengan ya una persona establecida emocionalmente, psicológicamente, vayan con un profesional al respecto, ¿no? Porque a veces incluso uno puede hablar al respecto, dar una opinión, pero a veces dentro de lo que vienen siendo los tramas, a veces eso no es como decirlo, algo tan óptimo o no sepa cómo reaccionar, ¿sabes? me perdí un poquito en tu explicación, pero Es decir, nada más, volvemos al tema. Ujú. ¿Por qué consideras es importante? O sea, si tú tuvieras, Ujú, pues mira las audiencias, son jóvenes, ¿no? ujú. La gran mayoría de, bueno, tú para decirte más sencillo, ¿tú Ujú. tienes algún trauma? Yo he sufrido traumas, por Ok, supuesto. ahí déjalo. ¿Consideras que eres el único o que hay más personas que lo No, tienen? existen más personas. Ok, entonces teniendo como que esa contextualización, Ujú. ¿por qué consideras que es importante hablar de los traumas? ¿Por qué es importante hablar de este tipo de traumas? Porque al final de todo viene siendo como una manera de soltar esos traumas, ¿sabes? Ok, Es como una manera expresiva, ¿sabes? De ya no tener esos traumas como algo, ¿cómo decirlo? Algo que te sostenga, ¿sabes? Es Ujú. como una cadenita que al final de todo, que tú te lo llevas arrastrando. ujú, Y al momento de que tú explicas, o tú lo sacas, o tú lo expresas de esa manera, se liberan esas cadenas, ¿sabes? ok, perfecto, exactamente. Eso es justamente a lo que justamente iba. Porque sí, obviamente nosotros no somos especialistas en la materia. Nos gustaría a lo mejor un día contactar a algún amigo psicólogo para que viniera y nos explicara más a detalle. Que de hecho, eso sería una muy buena iniciativa. Por supuesto. Todos nuestros videos que tratan sobre algún tema en particular, Ujú. que venga una persona especialista en la materia y que nos hable ahora desde su punto de vista, si Ujú. lo que estamos diciendo sí tiene coherencia o no Claro, tiene claro. coherencia, ¿no? Pero volviendo al tema. Pero que sea amor a mentalidad legendaria, porque de pago no hay. De pago no hay. ¿Y nos pagan a nosotros? Pues no. Si no nos pagan, ya que. Pero ahora yo conozco la pregunta, ¿no? De por qué es importante. Porque justamente eso es lo que yo decía, o sea, todos tenemos, siento yo, no conozco a alguien que tenga algún trauma. Siento yo que todos lo tenemos. Y eso es muy importante dejarlo bien claro, porque a veces cuando uno tiene un trauma, se siente solitario. Se siente que es la única persona que tiene esto y que todos los demás allá afuera son felices, son así, viven Ujú. la vida como te la pintan en las películas, y no. Ujú. O sea, somos seres humanos y con mi consideración todos tienen traumas. Entonces quiero dejar como que ese punto bien marcado para que el joven, señorita, joven que nos esté viendo, pues sepa que no está solo, Ujú. ¿no? Que todos lo tenemos y que juntos vamos a
pues ir soltando esas cosas que nos están, como hablamos del video de aprender a soltar, está muy relacionado ese video con pero ya como que más... Al final todos están conectados. O sea, sí, al final todos están conectados. Al final todos están conectados, porque también estamos hablando parte de la autoconfianza, porque al final lo habíamos dicho en un principio, en uno de los temas, que es de la autoconfianza, ¿no? Que a veces uno mismo no tiene ni la propia autoconfianza para saber realmente lo que uno tiene de manera interna, ¿no? Ajá, que al final de todo... también es parte de eso de los traumas, porque si tú no tienes la confianza en ti mismo, y lo hemos dicho en las videos anteriores, no sabría cómo detectar ese tipo de situaciones, ¿sabes? No sabría cómo vaya, ¿no? No sabría si realmente se siente mal, ¿no? Porque a veces cuando uno se siente mal o uno tenga traumas o X cosas, no sabe lo que realmente está sintiendo, ¿sabes? Porque al final de todo se sostiene como el hecho de decir todo el tiempo, ¿no? Estoy bien. Y a veces se lo cree uno. Que fíjate que aquí te voy a poner como un pequeño paréntesis. No sé si tú te puedas percatar, y es una muy buen como que tema que tocaste, porque si te das cuenta, tú le preguntas a un hombre, ¿cómo estás? ¿Qué te responde? Estoy bien. Siempre pasa así. Sí, o sea. Y en cambio, o al menos eso es lo que yo he visto, le preguntas a una mujer cómo se siente y ella se explaya más. Y otra cosa, también es el hecho de otro tema que lo hemos hablado, que a veces incluso la misma sociedad influye. Exacto. ¿Por qué? Porque la misma sociedad... Y no queremos salir fornados al respecto, porque al final de todo sabemos perfectamente que en la sociedad, muchas veces, ¿qué nos dicen hacia los hombres la sociedad? Exacto, eso es a lo que voy. O sea, a los hombres siempre como que se nos cohíbe eso de poder como que expresarnos más, o como que, pues sí, expresar los sentimientos de seres humanos, ¿no? Que pues sentimos aún así. A eso es justamente lo que iba. O sea, a los hombres siempre como tú les preguntas ¿cómo estás? Y aunque ese día se lo esté llevando el diablo, te va a decir, estoy bien, ¿no? Pero eso habla, siento yo, pues sabes que de lo mal que está la sociedad, ¿no? Claro. Pues, privarte de como que poder expresarte de mejor manera, porque está mal visto que un hombre haga eso. Sí, incluso lo hemos visto, bueno, yo me he dado la tarea de investigar al respecto, y eso es muy cierto, chavos, no se los estoy mintiendo, pero la mayor cantidad de porcentaje de suicidios siempre han sido hombres. Por el hecho... Principalmente el hecho porque como al hombre nos han enseñado a no sentir, a no expresarse, creen que uno está bien. Pero al momento cuando ya uno... ¿Sabes? ¿Qué dicen las personas al respecto? Pues yo lo vi que estaba bien. Yo lo vi porque una persona que se... Y es otro dato. Es un dato psicológico. Las personas que se van a... Ahora sí a... para no ser tan explícitos... a veces no recurren el hecho de que, ay, es que me voy a, ya sabes qué. O sea, no lo dice, lo hace. Y a veces un día está bien y otro día ya no. Y es esa parte psicológica, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser posible que yo conocí, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que te veo ahorita bien, que te veo feliz, contento, todo, ¿no? Pero al día siguiente digo... ¡Órale, mi bro! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi bro? Mi bro salió del servidor. Salió del servidor. Se fue al lobby, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y eso es no muy raro, porque al final de todo son personas que no buscan a alguien o pide auxilio. Porque al final de todo, la misma sociedad nunca les ha enseñado a pedir auxilio. ¿Qué dice la misma sociedad? Tú con... Y no me van a dejar de mentir. Pero ¿qué es lo que dice la sociedad hacia los hombres? Tú como hombre tienes que proveer, tienes que tener familia, tienes que tener casa, tienes que tener carro, que tienes que tener bla, 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 ¿no? ¿Y qué es eso? Un trauma. Es un trauma, es exacto. Porque al final todo... Y creo que es el trauma mucho más complejo y difícil de que un hombre se le quite. Porque es tan el trauma... Porque aunque tú intentes irte a alguien que te apoye psicológicamente, va a haber alguien de la sociedad que te lo va a retrodecirlo, sí, porque ¿no? aunque obviamente actualmente ya se está avanzando en esto, en el cual pues ya se busca eliminar
ahora sí que esos, ¿cómo se le llaman? Roles. Esos roles, ciclos, ¿no? Ajá, no, son los roles de género. O sea, que si tú porque eres mujer, tú porque eres hombre, tienes que hacer esto, ¿no? Ya se busca anular. Pero si a una persona, inclusive hombre y mujer, si a un hombre le dices desde pequeño que él va a ser el proveedor, que él tiene que sacar a su familia, tiene que, pues sí, todo esto que se le dice, ¿no? Pues así lo va a llevar toda su vida. Claro. Y si a la mujer le vas a decir, no, pues tú eres la que vas a cocinar, la que vas a la limpieza, la que va a cuidar a los hijos, ¿ok? Así se le va a hacer, ¿no? Y muy difícilmente va a cambiar esa forma de ver la vida, porque así estuvo programado desde el inicio. Claro, ¿no? O sea, es como un chip que nos inculcan desde niños. Ajá. Y así sucesivamente uno va generando ese trauma. Yo tengo que proveer. Y al momento de que, y hoy en día, nuestra generación, digamos, ¿no? Que ya no hemos, ¿cómo decirlo? Ya no es tan fácil para nosotros conseguir un carro, una casa, tener como tal algo concreto, algo que podamos hacerlo, no tan fácil como era en los tiempos antes. Porque independientemente, yo sé que a lo mejor las generaciones de antes, ¿no? Eran un poquito mucho más difíciles, ¿no? Pero aún así lo lograban respectivamente hacia nosotros, porque sabemos perfectamente ahora sí, en principios básicos de economía, ¿no? Cada año va subiendo, se va inflando los precios, los productos, todo. Y a nosotros no nos van a ser tan fácil conseguir esas cosas. Y la misma sociedad, ¿sabes a quién? ¿Cómo les dicen o cómo los categorizan ese tipo de personas? Como personas no productivas. Personas inservibles. Huevones, ¿no? Esa es la palabra. Mi bro. Perdón, chavos. Sí, yo conozco uno. ¿No? Que nos dicen que nosotros que no, que somos, ¿cómo se llama? Los quedados. Somos personas que no vamos a tener ni esposa, ni hijos, ¿no? Y hay mucha gente, no solamente de nuestra edad, también de a las personas que tienen 34, 35, ¿no? Personas que hasta, incluso hay señores o señoras o señoritas, señores, ¿no? Que ya tienen 40 y todavía viven, ¿no? Con su mamá, porque saben perfectamente que independientemente, que aunque ellos quieran sacar adelante, no tienen ese poder económico para costear, ¿sabes? No pueden ni conseguir algo tan básico que, por ejemplo, es conseguir una casa, ¿no? O una renta. Sabemos perfectamente que las rentas son un poquito más difíciles, ¿no? De, ahora sí, pagarlos. Porque prácticamente una renta te llevas casi todo tu sueldo, ¿no? Y todos sabemos que perfectamente que, pues, al final de todo a nosotros nos llena de conflicto, porque al final de todo vamos a ser muchos que no vamos a tener ni una casa propia, ni un coche propio, ¿sabes? Por eso voten por... Voten por mí. Chuy para presidente. Uy, híjole. No, pero... Este video queda restringido. Estuvo pagada, patrocinada por el Chuy. No, Pero mira, justamente tú tocas un tema muy importante que habla sobre esto de que, pues, los comentarios, ¿no? Que a veces personas o instituciones suelen decir sobre, no, pues tú porque tienes esa característica, eres un dejado o eres uno de la que ya no va a progresar y cosas así. Es a donde vuelvo a la parte de los traumas, de que pues muchos de los traumas no se generan con acciones a lo mejor físicas, sino son con las palabras, ¿no? Porque si desde muy chico te dicen, eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada en la vida, tú como niño te lo vas a creer, ¿no? Y vi un video que justamente decía, si tú le dices a un niño chiquito que cada vez que se caiga un diente y lo deja abajo de su almohada, va a venir un ratoncito de los dientes y le va a dejar dinero, te cree. Si cada 6 de enero van a venir Reyes Magos y le va a traer juguetes, te cree. Si Santa Claus va a venir, te cree. Lo mismo te va a creer cuando tú le digas a esa persona o a ese niño, niña, eres un tonto, no sirves para nada, no... Claro. Así, ¿no? Entonces, decirle, pues, ahora a los papás, pues que tratemos de limitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque todo lo que tú le digas a ese niño, él te lo va a creer, y él se lo va a creer, y le va a ser muchísimo más difícil adelante intentar cambiar esas cosas, ¿no? Claro. Y ahora, como joven, tener mucho cuidado porque existe el bullying, en el cual, pues, ya hablamos de eso,
Y sabemos que, pues aunque tú digas, fue un comentario muy inofensivo, o nada más le dije, ahí es un tonto por burla, cosas así, tener mucho cuidado en lo que le decimos a veces a otras personas. Claro, porque no sabemos cómo esas personas lo van a interpretar o lo van a aceptar. Tú no sabes, a lo mejor, que en su casa así le dicen todo el tiempo, así lo regañan, así, y pues obviamente a él que tú le digas eso, pues le afecta, ¿no? Y se lo va a creer. Claro. Y eso en la vida adulta, pues va a salir de alguna u otra manera, ¿no? Porque esos son los traumas, están allá adentro. Y tu forma de a veces de actuar ante la irritación, el enojo, cosas así, es producto de ese trauma. Hay gente que lo hacen enojar y explota. Así se siente en estado de alerta, ¿no? Hay otras personas que no se pueden enojar porque a lo mejor de niños como que lo privaron a que se enojara, lo privaron que no podía enojarse, ¿no? Que le pueden hacer todo y tenía que aguantar, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tener mucho cuidado cómo a veces nos relacionamos con otras personas. Claro, o sea, pues sí, tocaste varios puntos de lo que viene siendo esta parte de los traumas, ¿no? O sea, y lo estamos hablando de una perspectiva de diferente, o lo estamos hablando de diferentes tipos de modelos, ¿no? Tanto desde la persona infante, desde que uno lo vive desde que es niño, hasta lo que viene siendo alguien, ¿no? Ya grande, güey. Porque, pues, eso es cierto, ¿no? O sea, lo hemos vivido y lo hemos desarrollado, incluso lo hemos adaptado desde nuestras propias, ahora sí, ¿cómo decirlo? Valores, ¿no? El hecho de que alguien más nos tenga que decir que nosotros... ¿Qué somos? Ajá. ¿Cómo? ¿Qué somos? De ¿no? lo que somos, ¿no? De lo que podemos hacer, o sea, porque, o sea, al final de todo, desde que somos niños, desde que somos infantes, de que un niño, ¿no? Porque antes de tocar el punto, ¿no? Que al final de todo, un niño tiene una conducta tan inocente, el hecho de que ve, ¿cómo decirlo? Ve un panorama mucho más diferente de lo que uno vive en la parte adulta, ¿sabes? Y cuando una persona mayor, ¿no? Que ya sabe cómo es la panorama, lo que pasa en la sociedad alrededor, ¿no? De una manera más realista, ¿no? Porque un niño es un poquito más imaginario, ¿no? Que cree que así es la sociedad y cree, o sea... Pero al momento de que alguien mayor viene y le comenta ese tipo de situaciones de que es que no vas a hacer nada, es que no sé, dándoles un golpe de realidad, pierde esa parte de la infancia. Justamente te voy a decir algo de que creo que estás ahí como que transversando algunas cosas. Ahora, cabrón. Porque mira... Es improvisado. No tengo bien. No le puedes decir golpe de realidad porque ya estás afirmando que así es. No, sino que hay que tener cuidado justamente en cómo le vas a decir las cosas, porque a lo mejor ese niño puede ser el más brillante que tú quieras, pero ya le dijiste, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr. Claro. Se lo cree y ya a lo mejor esa iniciativa, esas ganas de decir, no, pues lo voy a hacer, y chance chicle y pega, ¿no? Tú no sabes, ¿no? Entonces, pues yo vuelvo a lo mismo, o sea, tener como que ese cuidado en las palabras que a veces uno dice, que a veces, pues a veces nuestros padres no tuvieron ese cuidado con nosotros de sabernos decir cómo nosotros, y obviamente los que nos estén viendo, que tengan ese cuidado, porque se deja mucho, a veces mucho nosotros nos dejamos dejar por el enojo y decimos las cosas que decimos, cuando no sabemos realmente ahora sí que la fuerza o el golpe que vamos a generar en la otra persona. Bueno, chicos y chicas, ya saben que ese es mi trauma, ¿no? Esa parte de la realidad es mi trauma que me da la gente. Eres el buleador. Ya ves, me dicen la realidad, que soy un inútil. No, al final de todo, chicos y chicas, no. Hay que tomarse esto de humor, ¿no? En parte, ¿no? Porque pues... sí, o sea, uno lo ha vivido, sinceramente. Bueno, cada quien sabe perfectamente cuál es la historia de cada uno, ¿no? Pero en este caso, pues de mi caso, ¿no? Siempre han inculcado, me han comentado, ¿no? Al respecto de que si una persona, ¿no? Incluso un ejemplo muy, muy normal, que los mismos padres de la familia siempre nos han metido ese chip de ese trauma,
es el hecho de que cuando nosotros pasamos en la calle, ¿no? Y vemos a un indigente, ¿qué nos dicen nuestros papás? Estudia para que no quedes como esa persona, ¿no? Y uno, claro que uno no lo deja ser feliz, no. No, pero al final de todo es esa incitación, también hay que decirlo, ¿no? Es esa incitación del otro lado, ¿no? De la parte de los padres, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estoy incitando a mi hijo a que crezca, ¿no? A que estudie, ¿no? A que le eche muchas ganas, que se impulse, que sea una persona bien de sociedad, ¿no? No lo vemos de esa manera porque, pues, es ese trauma, ¿no? De decir, ay, no, si no estudio voy a quedar como el indigente, ¿no? Ajá. Pues no, güey, hay gente con estudios y son indigentes, güey. Y no quiero quedar runado por el respecto. Pero eso es muy real. Ajá. Eso es muy real, ¿no? Como niño lo hemos comprendido de esa manera, ese tipo de traumas, ¿no? Sí, muy cierto, muy cierto. Muy cierto. O sea, y ya cuando uno ya es grande, ya cuando uno ya lo comprende mucho mejor las cosas, dice, wow, ¿no? O sea, ni aún estudiando, güey, puedo quedar ese tipo de situaciones porque puede pasar muchas cosas para quedar así, ¿no? Ujú. No solamente la parte de los estudios, sino por deudas, puede pasar drogas, puede pasar por muchas adicciones, ¿no? En este caso, ya hablamos de las adicciones. ¿Lo hemos hablado o no lo hemos hablado? No. No, ¿verdad? No. Eso, lo necesitamos hablar. Ajá. Ese es un tema que Ya que eres próximamente... especialista en el área. Ay, Dios mío, no. Yo soy adicto, pero adicto a los videojuegos. No puedo decir otras cosas porque... No, pero al final de todo sí, o sea... Son distintos tipos de traumas, ¿no? Que nos han inculcado. Y es un claro ejemplo que nos ha pasado, ¿no? Eso, es ese chip que siempre nos han dicho, ¿no? Pero bien. Ahora, mi estimado, yo creo que ya nos hemos profundizado más o menos. Sí, mira, ya hemos hablado de qué es, quién te lo inculca, cómo se hace un trauma, ¿no? Que básicamente hablamos que casi la palabra es muy importante. Puede haber afectaciones físicas, pero casi siempre las palabras valen más que hasta un golpe físico. Hasta un porqué, ¿no? Ajá, un porqué es bueno hablar de ese tema. Ahora hablemos sobre un caso real. Un caso real de sobre... práctico, algo que digas... Me afectó. No. Ya dije el práctico. Sí. Ese es un práctico general. A ver, estimado, tú empieza. Queremos escucharte. Un práctico que te ha tocado un trauma, ¿no? Pues sí, fíjate que yo a lo mejor tengo ahí un pequeño trauma que... No le dieron Tomás. No me dieron. Tomás. Inteligente. No, pero ¿cómo era? Eres un... ¿cómo? Eres un Percy. Eres un Percy. Joven, dulce, adorable, pero no muy listo. Es de una película. película. Contexto es de una película. Y haz de cuenta que yo siento que el trauma que yo tengo es que a mí, por lo general, no. A mí, básicamente, la forma en cómo me educaron fue a lo mejor, muy típica mexicana, ¿no? Que a lo mejor típica mexicana me refiero a... Lo que siempre nos han inculcado de cultura, es casi cultural. Ajá, o sea, de pero familia. La enseñanza o la corrección de las cosas es muy hostil, por no decir otras palabras, ¿no? Entonces, yo he crecido con la idea de... Hostil. Hostil. No. Entonces, No, yo hasta cierto punto podría decir que a través de eso, yo tengo como que ese pequeño miedo o eso así a fallar. O sea, como que yo no me puedo permitir fallar. Porque Claro. si yo que sé que si fallo, las consecuencias son adversas. Entonces, al momento de que estoy haciendo algo, mi nivel de estrés, mi nivel de cortisol se eleva a niveles altísimos. Altísimos, güey. Porque estoy así en modo alerta de que tengo que hacerlo bien. Si no lo quedo bien, pues eso va a salir pésimamente mal. Cosa buena, cosa mala. ¿Por qué? Porque a veces la vida te lleva a momentos donde efectivamente no la tienes que regar. Porque si la riegas, se te va el trámite de algo, o la entrega de un trabajo, o lo que sea. Pero siento yo que tuvo que haber visto otra manera de a lo mejor yo tener esa como que nivel de responsabilidad o nivel de conciencia de las cosas. Porque también, o sea, ese nivel de que a veces yo siento así como de estrés, de que digo que sube el cortisol así enorme, siento yo que a la larga tampoco es sano. Sí, sí, sí. Entonces, yo en lo particular, yo siento que yo tengo como que ese pequeño trauma, por así decirlo,
Ya lo he ido trabajando, pero últimamente me he dado cuenta que digo, no, todavía sigue estando presente ahí. Y hay que irlo sacando. ¿Tú, mi estimado? Fíjate que eso es muy cierto, ¿no? A veces incluso esta parte de que cuando uno se siente ansioso, güey, se generan unos efectos secundarios, ¿no? Al respecto. En este caso, a ti se te sube el cortisol. En mi caso, me da irritación en el estómago. En el estómago. Pues sí. O sea, en el estómago me pongo más canoso porque también es parte, o sea, tengo una mezcla entre genética y un poquito de ansiedad, ¿no? Y se me cambia el pelo del color blanco, ¿no? Cabista de algodón. Me veo más viejito, güey. Soy más sabio. Pero en mi caso práctico, pues también, o sea, yo también he vivido, y no eres el único, ¿no? Que ha vivido ese tipo de tradición mexicana, ¿no? De que cuando pasa algo que tú la riegas, cuando es más, cuando uno es uno niño, pues uno no sabe la gravedad de las cosas. Pero como tradición mexicana es, la riegas, una chinga te va, ¿no? Mi educación hostil. Mi educación hostil, güey. No, con el cable. ¡Hola, el cabrón! No, pero mira. A veces hay que reír de los traumas. Hay que reírse de ellos. Reír de ellos, porque llorar no es opción. En mi caso no. Pero sí, o sea, te digo, o sea, también en mi parte práctica también he vivido esa tradición mexicana, ¿no? Sí, creo que la mencioné porque dije, es la más típica, siento yo. Sí, o sea, y creo que incluso hay personas que hay videos, ¿no? Hay memes en Instagram, ¿no? De que, por ejemplo, hay un meme que yo vi de Instagram de una señora que tiene un látigo, que le dice, soy la única que no sintió el chingadazo. Y dice, creo que venimos de la misma familia, ¿no? Los comentarios, ¿no? Sí, y era un montón porque sabemos perfectamente que aquí en nuestra cultura, no solamente en la mexicana, también en la latinoamericana, ¿no? He visto también algunos de otros países que dicen, no, pues yo también, mi mamá me da una chinga, ¿no? Pero es eso, porque al final de todo, esa es la educación que nos ha inculcado y creo que es uno de los más difíciles de quitar en el país, ¿sabes? Sí, porque te voy a decir algo, porque mayormente todas las personas tienden a repetir lo que vivieron. Claro, es un patrón al final de todo. Es un patrón, pero que yo hago como, por así decirlo, la invitación a que los jóvenes que están viendo ahorita y que en algún futuro van a ser padres, porque este punto que voy a decir, lo voy a decir porque me va a llevar a otro tema que quiero hablar justamente. Obviamente, si tú te diste cuenta que lo que tú recibiste no te gustó, o sea, dijiste, no, trata de mejorarlo en el momento cuando te toque a ti ser padre, ¿no? Claramente, no tampoco te vayas al lado inverso de, no, pues no lo voy a tocar ni nada porque pues a mí no me gustó. No, porque de cierta manera también tiene que haber una educación, una corrección, pero no a base de falta de algo respeto. Físico. No físico o verbal, porque volvemos a lo mismo. Las palabras, tanto los golpes, generan, pues, duelen, ¿no? Sí, no sé ese es trauma, cuál ¿no? más, cuál menos, pero igual duelen, ¿no? Entonces, pues tratar de remediar eso, porque somos seres racionales. Sí. O sea, no podemos andar por la vida nada más guiándonos por nuestro instinto, por nuestros, ahora sí que, entrañas. Porque, pues no, o sea, somos seres racionales y tenemos que comportarnos como tal, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, no ser el lado completamente diferente en el cual ya vemos hasta hijos que le pegan a los padres. O sea, eso tampoco es de lo que se trata de buscar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Exacto. Ahora, ¿por qué menciono esto de mejorar? Porque los traumas podrá ser el mismo trauma, ¿no? Dos personas podrán tener el mismo trauma, pero cómo lo desarrollen hace un abismo de diferencia en cómo va a tener su vida en algún momento, ¿eh? Claro. Porque algunos traumas los agarran hasta cierto punto para bien, ¿no? Y otros traumas los agarran para mal, o la forma en cómo lo aceptan, la forman para mal, ¿no? Entonces, hago ahora sí que esa invitación a esa reflexión de que, ok, todos llegamos a tener un grado de trauma. ¿Está mal? Sí, está mal, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar peleando de que, no, es que, ¿por qué eso me pasa a mí? Porque no. Ve la manera en cómo ese trauma, para empezar, cómo bajar como que las consecuencias o los efectos que ese trauma te genera. Y cómo, pues ahora sí que tratarlo para mejorar. Claro. Nunca para empeorar, ¿no? Sí. Porque muchas personas ya se dejan caer y dicen, no, pues ¿sabes qué? Ahora ya me voy a ir por el lado negativo,
¿no? Ujú. Ya me vale gorro, ya. Ahora ese trauma, en vez de tratar de sanarlo, tratar de, pues, bajarlo y ser una mejor persona, ya les vale gorro y ya mejor dicen, no, pues ese trauma, pum, se le suben todos los efectos y ahora se convierte en algo, pues, peor, ¿no? Claro. Un ser humano, pues, ahora sí que ya, pues, no, o sea, no digno de la sociedad, vaya. Que la sociedad, pues, está muy cañona, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pues sí, básicamente es tratar de, pues, obviamente los traumas, tratar de sanarlos, tener ese tiempo para sanar, ya sea con psicólogo, ya sea con el método que ustedes consideren más idóneo, porque hay bastantes. De preferente creo que es más, un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues mejor, ¿no? Es el respectivamente buscar apoyo profesional. Porque se vale tener amigos, contárselo a tu propia familia, a tus hermanas, a tus hermanos, ¿no? Porque al final de todo, todos somos casi hermanos no sanguíneos, del dolor, ¿no? Porque todos hemos sufrido distintos tipos de traumas, pero al final de todo, todos somos parte de la misma sociedad. Exactamente. Y pues es uno de los puntos que puedo ahora sí recomendar. ¿Y tu anecdotario? ¿Mi anécdota? ¿La anécdota? Pues ya dije mi anécdota. Es la misma, hermano. La misma. Por eso digo, somos hermanos del mismo dolor. Ok, mi estimado. No, pero sí, o sea, desde mis perspectivas, desde mis anécdotas, la verdad sí puedo decir que ahora sí, pues sí, son traumas físico-verbales, o sea, son traumas que la verdad, pues uno sinceramente no le gustaría que sus futuros hijos, como futuros padres de familia, vivieran el mismo, ¿sabes? Ok. El mismo, ahora sí, ambiente familiar que uno vive actual, no quiere uno replicarlo en su propia familia. Uno ya busca una mejoría, ¿sabes? Como tú bien lo habías dicho. Busca uno mejorar, más no retroceder. Siempre es Pero importante. a ver, dime otra anécdota diferente. Otra anécdota diferente. Y yo también digo otra anécdota diferente. Ok. Y a ti te gustan las anécdotas, me di Pues cuenta. sí, porque hay que hacer que la gente se sienta como de sí, yo me identifiqué con eso. Hijo. No, mira, a veces, bueno, yo la verdad te puedo decir que desde anécdotas que yo he tenido, de los que te puedo decir, uno de ellos me ha impulsado a ser una persona totalmente, bueno, yo lo vivo de los traumas a como un impulso, ¿sabes? Porque al final todo, ¿cómo decirlo? Es muy difícil contar. Ok. Pero, por ejemplo, supongamos, no, en este caso, ¿no? En esta anécdota que les voy a contar. Yo desde niño siempre he tenido... Pero sin llorar, por favor. Siempre he tenido también una cultura, el hecho de que si uno no... ¿Cómo decirlo? Bueno, desde niño siempre he tenido como esa parte del trauma del hecho de que como mi familia, en este caso, ¿no? Hablando de mi familia, ha sido una familia que ha tenido las grandes oportunidades para ser exitosas, recaen, ¿no? Por X razón, por algo externo, propio de la familia, ¿no? Caen. Y respectivamente, una persona lo ha observado, lo ha vivido, actualmente lo está viviendo, ¿no? Uno no quiere para eso, ¿sabes? Yo no quiero que al día siguiente, ¿no? Si supongamos yo abro un negocio, o me introduzco en la política, o me vuelvo alguien influyente, no quiero que el día siguiente recaiga. Por cualquier tipo de cosa. Tienes, por así decirlo, miedo al fracaso. Exacto. Es eso. Ok. Esa es la palabra, gracias. Al miedo al fracaso. Y ese es un trauma que muchos tienen. Sí, yo el miedo al tengo. fracaso. Está en mi estimado. Sí. Tienen miedo al fracaso. Y es algo normal, porque es un trauma de que es algo que uno lo escucha, ¿no? Dentro de las anécdotas familiares de que, ay, es que fulanito le está yendo súper mega bien. Y que al día siguiente, no, pues es que el fulanito cayó en drogas. O X cosa, ¿no? O lo mataron. O es que estuvo en rumbos distintos, ¿sabes? Ajá. ¿No? Y ese es el miedo que uno tiene. Hay que el momento de que uno como
se alza, derrumbe al grado de que uno pierda esa noción, ¿no? De la parte humana que nosotros tenemos, ¿sabes? Pero mira, ese es un tema muy interesante y creo que nos sirve para completar la idea que estábamos anteriormente. Tú dices que obviamente tienes ese trauma al fracaso, ¿no? Y cómo... bueno, no quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo has tú agarrado o cómo has tomado ese trauma? Yo en ese trauma, te voy a ser sincero, a ese miedo al fracaso sí tengo un método. Un método que yo mismo lo apliqué. Ok. Y hasta el momento me ha ido bien. Ok. Y creo que lo voy a sacar de una película que se llama La familia del futuro. Ok. Que viene siendo ¿cómo se llama? En el cual, no sé si la has visto, La familia del futuro, ¿no? Animada, ¿no? Ajá. Que el niño de lentes agarra y que cuando construye su ¿cómo se llama? De jalea, o no me acuerdo muy bien. Sí. Que se la atora y que cuando pues intenta desatorarlo, saca toda, ¿no? Todo el líquido, toda la cosa y empieza a decir, no, pues es que lo siento, es que yo la verdad es que, pues sí, se empieza a sentir mal, ¿no? Al respecto. Y la familia lo celebra. Porque dicen, del fracaso se aprende. Ajá. Del éxito, no mucho. Chao. Y eso es muy cierto. A veces, al tener miedo al fracaso, uno aprende a impulsarse. Del éxito, pues sí. Uno como tiene todo, no sabe qué hacer. Mira, justamente esa percepción, como tú lo tomaste, es la ideal y es el ejemplo más claro, y qué bueno que lo mencionaste, para terminar la idea que estaba diciendo. O sea, el cómo tú tomes ese trauma va a definir muchísimo cómo vas a ser más adelante. Por eso, aunque tengas ese trauma, primero reconócelo, ¿no? Y una vez que lo reconozcas, trabájalo. Y ve la manera de, por así decirlo, sacarle el provecho, ¿no? Tú en este caso nos dices que, pues, viste la manera de, pues, ok, verlo ahora desde otra perspectiva, ¿no? O sea, tengo miedo al fracaso, ok, pero si fracaso, no pasa nada, aprendí algo. Entonces, es justamente ver ese como cambio de perspectiva de la cosa. Y esa es muy buena. Gracias, Chuy, por disfrutarnos su anécdota. No, sí, y es una de las anécdotas que me ha pasado y actualmente lo vivo, ¿no? O sea, incluso mi amigo me ha visto a veces fracasar, pero también lo ha visto que de eso yo lo aprendo, a cómo salir adelante. Porque eso es muy cierto. Porque en esta vida uno llega a fracasar, pero también uno llega a aprenderlo para luego ser exitoso. Y lo hemos visto en toda la gente. Hay mucha gente que no solamente piensa en lo mismo que yo. Hay gente mucho más, tanto como empresarios exitosos, que lo han pasado ese tipo de situaciones. Sí, exactamente. Lo han fracasado y aprendieron eso para impulsarse. Por eso mismo, pues, ese viene siendo mi lema, sacado de la película de La familia del futuro. La verdad es una joya y se los recomiendo. Sí. Porque la verdad, uno lo aprende y muchas cosas. Incluso en las películas animadas de antes uno le aprende. Porque en las películas animadas, aunque sean caricaturas y todo eso, aprendes mucho tipo de traumas. Desde... Como por ejemplo Cars, ¿no? Ajá, Cars. Que también el Rayo McQueen, ¿no? En la última película, en este caso, de que Rayo McQueen, pues ya era una persona, pues ya podría ser que es un carro grande, ¿no? O sea, que ya sus tiempos de gloria se estaban acabando, ¿no? Y por ese trauma empezó a entrenar tan duro que se accidentó. Pero ¿qué crees? Cars aprendió. Aprendió a decir, ¿sabes qué? Ya mi etapa ya pasó, ahora me voy a otra etapa, ¿no? Que es lo que de hecho también hemos mencionado en unos podcasts, ¿no? O sea, tu etapa en la que estás, disfrútala porque no va a volver. Vívela como tú la quieras vivir, porque no va a volver. Y una vez que haces el brinco a tu etapa, ya tienes que aprender a soltar la otra etapa, ¿no? Ahora que vamos de Rayo McQueen en la tercera película que aprendió a soltar. Claro. En la primera película, ¿qué aprendió? Pues que no todo se trata, pues ahora sí que de ganar, ¿no? Sino hay otras cosas que también importan más que solamente ganar. No, sí, y también lo vemos también un personaje también muy importante dentro en esta caricatura, que es Cars, ¿no? Doc Hudson, que también le pasó lo mismo. Y es lo que le explican en la última película. Es que Doc Hudson lo que quería es que te vio a ti y le gustó.
porque te enseñaba de lo que él había vivido, ¿no? Ujú, O sea, era como su medalla de oro a este Rayo McQueen, ujú. ¿no? Y por eso precisamente Rayo McQueen aprendió de eso, de Doc Exactamente. Hudson, porque independientemente, aunque murió, Ah, sí, no Doc Hudson, manches. pero aún así le inculcó o le dio una enseñanza más antes de pues, ya morir, ¿no? Ujú, Incluso se lo dijeron. Esa es su enseñanza, que al final de todo, las futuras generaciones que siguen tienen que tener un mentor, ujú, alguien, ¿no? Alguien que les pueda, enseñar, ¿no? A ser mejor de lo que ya son, ¿no? ujú, A impulsarse. Y que a veces el triunfo no es el todo, ujú, ¿no? Porque uno viene a triunfar, pero también a perder, ujú. Pero sobre todo, en esos dos, a vivir. a vivir, por supuesto. Esto. Pues así que, mi Estimado, estimado, ya se acabó esto. creo que vamos dando el cierre, El ¿no? cierre. Porque ahora sí estuvimos hablando de varios temas, ¿no? Al respecto y vaya, qué anécdota, ¿no? Qué Qué anecdotarios. anecdotarios, ¿no? Ya se sacamos de algunos lemas de algunas películas de caricatura, güey. Y no, Pero estuvo muy bien. ¿y qué crees? Y no hemos sacado de Tomás y sus amigos. No. Ahí aprendes más. Ahí aprendes más. Vean el Tren a- el tren rápido, al para tren no rápido. decir el nombre. Ah. La película del tren rápido. Ujú. Y entenderán por qué estamos hablando de esto. Sí, pero Aparece un cantante. pero bueno, Pero bueno. chicos y chicas, pues les damos ahora sí Eso es todo por hoy. esta despedida. Bienvenidos. Bienvenidos a Doctor. No, bueno, chicos y chicas, ahora sí, ya les damos, ahora sí, pues la despedida, ¿no? Agradecemos a todos ustedes que nos están viendo de las distintas plataformas, tanto en YouTube, TikTok, todos los que haya, ¿no? Las que sigan activas. Y las que porque sigan activas y las el- inactivas, pues el ya ni modo. personal tan mal. Ahorita nuestro personal valió verga. Viven en traumas. Siguen las tramas y siguen ahí. Y siguen ahí. Pero bueno, chicos y chicas, les agradecemos mucho. Y ya sabes, el siguiente tema, pues ahora sí viene siendo, ¿qué te gustaría? ¿Será en 3 meses más? En 3 meses El más. que se nos ocurra en 3 meses más. Podemos decir las adicciones, puede ser un tema Presente. muy bueno, pero eso lo veré en esos 3 meses. Sí. Pero bueno, qué bueno que les hayan servido y pues les agradezco Nos mucho. vemos. Hasta luego. Luego, bye. Échate tu trama, bro.